todos y a todas. La participación ciudadana es el eje central de nuestra democracia. Estamos acostumbrados a votar cada 3 años, pero el involucramiento de la sociedad en nuestra vida pública no se agota en las elecciones. Existen múltiples formas de participar para incidir en los asuntos que nos importan a todas y a todos. En nuestro estado contamos con 16 mecanismos de participación ciudadana. En este momento se encuentra activo uno de ellos, la consulta popular, que es organizada por el IEPC Jalisco. En esta ocasión, la consulta popular que se encuentra en marcha fue solicitada por el gobernador del estado para preguntarle a la gente como tú o como yo si estamos de acuerdo en que cada 6 años se revise la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación entre las entidades del país. Desde el Instituto Electoral creemos que es fundamental propiciar espacios de diálogo para explicar a la sociedad qué es el pacto fiscal y qué implicaciones tiene que Jalisco se mantenga o sea parte de él. Nada mejor que tomar una decisión informada para contribuir con el futuro de nuestro estado. Agradezco la participación de las instituciones y especialistas que aceptaron formar parte de la deliberación del tema de la consulta popular y al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión por su completa disposición para producir y difundir estas mesas de diálogo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le está saludando con muchísimo gusto su servidor David Correa Aldrete y junto con mi compañera Elvira Chávez, intérprete de lengua de señas mexicana, le vamos a presentar este programa especial en conjunto entre el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que usted tenga mayor información sobre lo que es de esta consulta referente al pacto fiscal que, como usted sabe, se llevará a lo largo de 4 fines de semana y culminará el próximo 19 de diciembre. En esta ocasión me hago acompañar de los siguientes invitados especiales. Recibimos con mucho gusto a Nadia Soto Chávez de la Secretaría de Educación Jalisco. También está con nosotros Francisco Javier Morales Camarena del Instituto Nacional Electoral y representante como Voz Ciudadana Iraíz Aranzazú Hernández Santillán, a quien recibimos con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y pues sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si escuchamos la primera pregunta de este espacio? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana está organizando una consulta popular solicitada por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, para preguntarle a la sociedad jalisciense si está de acuerdo que cada 6 años se revise el pacto fiscal. Este tipo de mecanismos de participación permiten a las personas participar en la toma de decisiones de su gobierno e involucrarse en los asuntos públicos de impacto social. Para abrir este diálogo, se sugiere responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué considera importante que se realice una consulta popular sobre la revisión del pacto fiscal? En ese sentido, vamos a escuchar a la voz de Francisco Javier Morales, quien viene en representación del Instituto Nacional Electoral. Adelante, ¿por qué es importante la realización de este tipo de ejercicios como es esta consulta sobre el pacto fiscal? Buenas tardes a todos y todo. Bueno, es importante porque es un tema que concierne a cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la decisión que se tome en este terreno tiene un impacto en la vida pública de una entidad y todo aquello que tiene impacto en la vida pública de una entidad le afecta a la ciudadanía, es decir, a todos y cada uno de nosotros. Y es muy común que muchas veces las personas dicen, ¿y yo por qué me involucro en esto? Esto es del gobierno, esto es política, esto no me interesa, ¿no? ¿A mí en qué me afecta? Pero lo que hay que decirles es que desde que nace la persona empieza a tener una interacción y relación con el Estado, les digo, ¿no? Su primer acto formal, sin que él esté consciente, es su acta de nacimiento, ¿no? Y termina con su acta de defunción. Luego, entonces, en el trayecto de toda la vida del ciudadano, del individuo, hay una relación con el Estado. Y las sanciones, las políticas, los programas que se tomen siempre tendrán implicaciones en su vida cotidiana. Por eso es importante.
Nadia, para ti, ¿por qué es importante también desde el punto de vista de la Secretaría de Educación? Bueno, la verdad es de que no solo lo consideramos importante, la verdad es que estamos muy emocionados con este primer ejercicio de participación ciudadana en niñas, niños y adolescentes. Es el primer ejercicio que vivimos para las niñas y los niños en donde van a poder hacer un ejercicio en familia, en donde se van a sentir en sinergia con sus padres y sus madres, todos juntos como ciudadanos, por una sola consulta, una sola pregunta que nos atañe a todo. Entonces imagínate qué bonito la familia saliendo juntos, yendo a votar y que después la niña, el niño tengan su dedito pintado de negro y decir, oye, yo participé, ¿sabes? Entonces, número uno, la importancia es, ellos tienen derecho a la libertad de expresión y tienen derechos a ser escuchados. Y qué padre que los padres de familia, las mamás, los papás, los tutores, porque a veces no es mamá o papá quien educa a los menores, ¿no? A veces es la abuelita, el padrino, y que puedan acompañar a las niñas y los niños a ejercer su libertad de expresión. Ese es lo primero que nosotros celebramos, y que las niñas y los niños se sientan involucrados en un ejercicio ciudadano en donde van a poder decidir si quieren o no que se revise el pacto fiscal, porque además hay un background, ¿no? En el sentido de que ellos tienen que entender qué es un pacto fiscal y tienen que entender qué es lo que estamos, o con respecto a qué estamos opinando. Y para ello, ellos tuvieron que aprender de impuestos, tuvieron que aprender del impuesto municipal, del impuesto estatal, del impuesto federal, de cómo se hace la repartición y demás. Y eso para nosotros ya es un gran logro, porque estamos haciendo que estas niñas y niños que van a ser los futuros ciudadanos mayores de 18 años que voten por cualquier otra temática, pues empiecen a involucrarse desde lista. Esto es un ejercicio de participación ciudadana y es educación cívica, perdón. Entonces nosotros por ello lo celebramos sobremanera. Como ciudadana, Irais Aranzazú, ¿por qué es importante para ti? Bueno, primero yo desde la ciudadanía creo que no entiendo cómo si en las elecciones normales no todas las personas participamos votando, cómo en una consulta ciudadana sí habría una participación mínima que se requiere para que sea vinculante, ¿no? Entendiendo que el tema fiscal es un tema complejo y es un tema que, como ya decías, nos resulta apático a la mayoría de las personas, ¿no? Y lo vimos en la consulta que hubo a nivel nacional con lo de los expresidentes. La participación fue baja y resultó no vinculante por lo mismo. Eso en una primera instancia. Pero segunda, ¿cómo podemos asegurar que las niñeces, o sea, los niños van a poder comprender un tema que es tan complejo, incluso para nosotros las personas adultas, que nos garantiza que cuando vayan a votar, realmente sí se va a dar como este proceso de que entiendan los temas, entendiendo que incluso a nosotros nos parece complejo, porque no es como que aprendas impuestos de un día para otro, ¿no? O sea, tenemos que entender como no solamente la pregunta, sino las implicaciones de una respuesta y otra, y creo que es un reto muy grande el que se está enfrentando el gobierno. Estos planteamientos que están exponiendo en este momento, en esta mesa de análisis, nos abren la punta de lanza para conocer la siguiente pregunta. Vamos a ver de qué se trata. El tema de la consulta popular busca conocer si las y los jaliscienses están de acuerdo en que cada 6 años se revise el pacto fiscal. Pero, ¿qué es el pacto fiscal? Es el acuerdo entre los estados y la federación para establecer los impuestos que deben cobrarse en cada nivel de gobierno y la forma en que se repartirán esos recursos. Dado que se trata de un ejercicio en el que pueden participar adultos y menores de edad, el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco aprobó 2 preguntas para esta consulta popular. Para continuar el diálogo, se propone responder a esta pregunta. ¿En qué le afecta a la ciudadanía el pacto fiscal y su posible revisión o no? En voz de los expertos, de los especialistas que nos acompañan en esta ocasión, vamos a escuchar en qué le afecta a la ciudadanía. Y es que este pacto fiscal, como ya lo estábamos escuchando, este convenio entre los estados y la federación, tiene cerca de 40 años que no se ha actualizado. ¿Cuál es su punto de vista? Escuchemos en primera instancia a Francisco. Muchas gracias. Efectivamente, como lo dije en mi primera intervención, tiene un impacto en términos de recursos públicos y por lo tanto el uso de los recursos que tendrá la entidad para ejercerlos y que se reflejen en políticas y en acciones. Y los destinatarios de las políticas y las acciones del gobierno es la población. Luego entonces todo aquel elemento que se tenga como referente y consecuencia el presupuesto público
termina reflejándose en la situación de la comunidad. Por eso es muy importante. Y en ese sentido escuchamos a las autoridades que señalan que no ajusta para muchas necesidades en materia de seguridad, de salud, de educación, por mencionar solamente algunos puntos, Nadia. Es correcto. Fíjate que yo coincido con el licenciado. Finalmente, si nos preguntan en qué afecta a la ciudadanía, bueno, pues es el recurso que tú y yo pagamos por impuestos y que por consecuencia queremos ver reflejados en un servicio público en beneficio de todas y de todos nosotros. Entonces, si yo lo enfoco justamente a las niñas, niños y adolescentes que van a participar en esta consulta pública y a sus familias, y haciendo eco justamente a lo que mencionaba la licenciada, quiero platicarles que a través de las escuelas y con el apoyo del CIPINA se diseñaron unas guías didácticas súper concretas en donde podíamos explicar a las niñas, a los niños, a los adolescentes qué es un impuesto, los 3 tipos de impuestos existentes, cómo se utilizan los impuestos, qué tipos de impuestos, por ejemplo, el predial, quién lo cobra, ¿no? El refrendo, quién lo cobra, el IVA, quién lo cobra, dónde se va, por qué, luego cómo se reparten. Entonces, sí nos dimos a la tarea de socializar el tema con madres, padres y tutores y con niñas, niños y adolescentes y por supuesto con los docentes, porque es a ellos en el área de educación cívica a quienes les corresponde hacer este ejercicio educativo, para que justamente, como mencionaban, no tengamos esta apatía y que digan, pero ¿para qué? Yo no estoy involucrado, a mí que me interesa la política. No, ¿qué crees? Este no es solo un tema político, es un tema ciudadano que te atañe. A ti niña, a ti niño, a ti adolescente, a ti mamá, a ti papá, a ti docente, ¿no? A todos nos atañe porque aunque tú no lo percibas, todos pagamos impuestos, todos pagamos un IVA, todos pagamos el ISR, todos pagamos el IEPS, aunque no lo quieras, ¿no? ¿Puedes dejar de pagar un predial? Sí. Y luego vendrán las consecuencias, pero el IVA lo paga sí o sí, ¿no? Entonces, ese dinero que tú pagas, que paga tu mamá o tu papá, ¿dónde se va? ¿En qué te beneficia a ti? Y cuando te das cuenta que ese dinero no está llegando a Jalisco, entonces vale la pena que las niñas y los niños hagan un ejercicio crítico, reflexivo y que digan, ¿me interesa o no me interesa? Oye, se me hace que sí me interesa y yo quiero votar sí o quiero votar no. Y lo importante es que como educación promovamos este tipo de ejercicios. Uno, como lo mencionaba la consejera presidenta, uno de los tantos que las niñas y los niños pueden ejercer en su derecho. Entonces, ¿por qué? Si tú dices, ¿en qué nos afecta a la ciudadanía? Bueno, nos afecta muchísimo y es importante que todas y todos estemos involucrados y que si yo sé de alguien que no conoce el término, que no sabe por qué voy a ir a votar, que como ciudadano le digamos, mira, se trata de esto. Ve y vota sí o no, lo que quieras, pero ve y hazlo, ¿no? Entonces es un deber cívico, no nada más de las escuelas. Y en ese sentido, en esos trabajos de socialización que estuvieron llevando a cabo desde la Secretaría de Educación Jalisco, ¿con qué aspectos importantes se encontraron en la sociedad jalisciense? Bueno, uno, que no conocían que es una consulta popular. Número 2, que por supuesto tampoco conocían qué era el pacto fiscal, que tampoco conocían cómo se distribuye, cuáles eran los diferentes órdenes de impuestos. Y cuando les explicábamos, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es en el que me centro, cuánto recibe un niño jalisciense o cuánto se destina para la educación para un niño jalisciense y cuánto se recibe en otros estados, cuánto aporta Jalisco en materia de recaudación de impuestos, en IVA, en IEPS, en el INSAN, se llama el otro, entre otros, pues sí se quedaban como que, ¿qué me estás diciendo? Yo no conocía esto. Y para Secretaría de Educación, el hecho de poner un poco más de conocimiento en las niñas, en los niños, madres, padres, tutores, en docentes, y que a través de este ejercicio reflexivo podamos promover un pensamiento crítico y además promover que vayan y ejerzan su libre derecho a la libertad de expresión, yo creo que eso es valiosísimo. Pero sí tuvimos estos hallazgos interesantes que hemos podido ayudar. Iraí, tienes una pregunta, ¿de qué se trata aquí con los panelistas? Me queda claro que nos impacta a las personas ciudadanas, pero nada más entiendo que nos impacta. No entiendo cómo nos impacta, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que tomar la decisión? Porque creo que como ciudadano igual voy a seguir pagando impuestos, ¿no? En cualquiera de los dos escenarios, ya sea que nos quedemos o que nos salgamos del pacto fiscal. Entonces, creo que tiene que haber una diferencia sustancial en cómo hay una repartición de estos recursos y a partir de ahí, como justamente cómo se asegura que una vez en el escenario donde se vota que sí y se revisa y se llega a salir, porque claramente es un escenario que tenemos que contemplar cuando estamos frente a esta pregunta, como que nos asegura que va a haber una mejor redistribución de los recursos, una mejor presupuestación, ¿no? Y cuáles son los impactos materiales que yo como ciudadano podría tener, porque entiendo que hay un impacto, pero ¿cuáles son? ¿Cómo yo puedo entenderlos, no? Porque igual yo voy a seguir pagando lo mismo en ambos escenarios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que yo debo entender? ¿Alguno de los dos especialistas me podría responder?
A mí me gustaría contestar, creo que incluso es muy importante también desde dos puntos de vista. En primera, en términos de las niñas, niños y adolescentes, la manera en que se plantea una pregunta, la manera en que se da la información, debe estar acorde conforme a su edad, a su desarrollo cognitivo, a su madurez, para que pueda entender, ¿no? Eso es fundamental, cómo se acerca la información. Segundo, algo que es muy común es que a veces los enfoques con que nos acercamos a los niños son estos enfoques adultocéntricos, es decir, como adulto pensamos qué piensa el niño o presuponemos que le interesa al niño, y en ese aspecto es importante acercarnos con ellos para saber qué piensan previamente antes de formular digamos, estos cuestionamientos, estas preguntas, esta información. Eso es fundamental. Otro aspecto que es muy importante, la naturaleza de la información, ¿no? Para un ejercicio de consulta popular, la información debe ser plural, debe haber distintas visiones que permita entonces al ciudadano analizar la temática desde distintas perspectivas con una información que él pueda analizar y analizar críticamente, y poder tomar un juicio y entonces emitir su punto de vista, ¿no? Entonces, garantizar la pluralidad también en la información que recibe también es importante. Bien, pues aclarado ese tema, ¿qué les parece si abordamos el tercer punto de este programa especial? La democracia depende de la participación de todas y todos. Por eso, resulta fundamental conocer que existen múltiples formas para involucrarnos en la vida pública de nuestra sociedad. Si bien el voto es la base del sistema democrático, existen otras formas para fortalecerlo y nutrirlo en nuestra vida cotidiana. Mecanismos que sirven para involucrarnos en la toma de decisiones públicas, para vigilar el desempeño de nuestros gobiernos y exigirles resultados. En ese sentido, y para concluir con el diálogo, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es promover estos mecanismos de participación entre la sociedad jalisciense? ¿Qué tan importante es esa promoción? Escuchemos ahora la voz de Nadia Soto por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. Híjole, pues yo creo que sin lugar a duda no solo es importante, sino es necesario, ¿no? Es necesario porque, y voy a hablarlo también como para las niñas, niños y adolescentes, como bien mencionaba el licenciado, si no estamos informados de qué es, no va a participar, ¿no? Para empezar. Pero si yo estoy informado de qué es y le encuentro un sentido, como decimos en educación, un aprendizaje significativo, también contestando un poco a la licenciada, y entonces yo les explico a las niñas y los niños por qué es importante, y lo voy a decir así súper sencillo. Pues todos pagamos nuestros impuestos y entonces yo le voy a decir, pues, ¿qué crees? Pues el vecino tiene un trabajo menos remunerado, no tiene oportunidad de pagar ciertas cosas, pero tú que pagas todos tus impuestos y estás súper bien, pues le vas a ayudar al vecino. Está perfecto, los jaliscienses somos lindísimos y somos además solidarios y subsidiarios, está bien, pero ¿qué crees? Pues de todo el dinero que tú das le vas a dar el 80% al vecino, ¿no? Y tú vas a decir, ay, oye, pero es que mi casa también necesita. ¿Qué te parece si hacemos una redistribución? Si pensamos bien cómo lo vamos a distribuir, qué necesidades tiene el vecino, qué necesidades tengo yo, y hagamos algo justo. Pues vamos dando más a quien más está aportando, pero sin dejar de tomar en cuenta al que más necesita. ¿Por qué? Porque los mexicanos además somos solidarios y somos subsidiarios, ¿no? ¿Qué tan importante es insisto, no solo importante, sino necesario? Es necesario que nuestras niñas, niños y adolescentes, así como mamás y papás, tutores, por supuesto, entiendan la relevancia de salir a emitir su opinión por el sí o por el no, pero que sepan en qué estamos participando y a partir de ahí que con un pensamiento crítico digan, yo voy a votar sí o voy a votar no, pero por favor no dejen de participar, porque todos somos ciudadanos, porque los impuestos los pagamos todos, incluso aunque no queramos, los pagamos, y porque además, pues México y Jalisco, pues es de sus ciudadanos y todos queremos lo mejor para nuestro país. Importante efectivamente tener esta información para poder emitir así una opinión
ya bien informada cuando esté ahí en la urna. En ese sentido, Francisco Javier Morales, desde el Instituto Nacional Electoral, ¿por qué es importante la promoción de estos mecanismos que empoderan a los ciudadanos? Es importante porque vas enseñando a las niñas, niños y adolescentes que la participación ciudadana es más allá, no empieza cuando ya tienes 18 años, ¿no? Los vas mostrando que desde niños van asumiendo esa vocación y esa responsabilidad por preocupar lo que acontece en su comunidad y que él debe de, ser un ciudadano que toma activo, que toma decisiones y que el niño además tiene derechos y la participación es un derecho humano que no tienes que tener 18 años para ejercerlo. Por el hecho de ser humano ya lo tienes y empieza para ellos desde que son niños, ¿no? Yo creo que es un proceso formativo, educativo, que lo llevará a convertirse en un mejor ciudadano y ser un mejor ciudadano ya también nos llevará a tener mejores gobernantes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Muy bien. Iraíz Aranzazú, para ti, ¿por qué es importante la promoción de este tipo de mecanismos? Bueno, creo que es importante porque pues, nuestra voz efectivamente tiene que ser escuchada, pero aquí yo tengo una pregunta. Y es que si esta no llega a ser vinculante, que es un escenario posible teniendo en cuenta pues, los ejemplos recientes, ¿de qué habrá servido que yo emita mi voz? Si de todos modos esa voz que yo emití no puede llegar a ningún lado. ¿Cuál sería el valor intrínseco entonces de hacer la consulta, incluso si no llega a ser vinculante o incluso si no se logra lo que yo voté que quería que se llegara a materializar? ¿Puedo? Sí, adelante, Yo creo que de verdad, número uno, como ejercicio ciudadano no solo es importante, sino necesario. ¿Qué pasaría si antes de correr la carrera, digo, ¿para qué corro si a lo mejor no voy a ganar? Y luego aquí hay otros 10 que también están entre los mejores. No, mejor no corro, mejor no hago nada, ¿no? Y me quedo ahí, porque quién sabe qué vaya a pasar y quién sabe si es vinculante o no. ¿Y qué tal si todos ejercemos nuestro voto? ¿Y qué tal si todos nos informamos? ¿Y qué tal que lo logramos? ¿No? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos responsables, niñas, niños, adolescentes y adultos, todos tenemos que salir a votar. ¿Por qué? Porque es el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Entonces no creo que sea válido decir, y si no, pues vamos intentándolo, ¿no? Vamos corriendo la carrera. ¿Y qué tal que nos va muy bien? ¿No? Es una parte importante hacer uso de este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque esta es una vez histórica que está ocurriendo aquí en el Estado, en la cual se da la oportunidad de poder participar no solamente a los adultos, sino también a las niñas, niños y adolescentes. Evidentemente, el voto de los menores de entre 7 y 17 años no será vinculante, pero es importante trabajar desde pequeños en la incentivación de la madurez política y, por supuesto, de la participación ciudadana, ¿no? Es correcto. La verdad es que, así tal cual como lo estás diciendo, es importante que empecemos desde temprana edad la educación cívica, que sepamos que a México, a Jalisco, lo construimos todas y todos. Si no participas, pues no va a pasar nada. Te vas a quedar ahí en la línea de arranque, sin correr la carrera, sin saber lo emocionante que puede ser la vida pública, el ejercicio ciudadano y sin perder, a lo mejor perdiéndote todas estas aventuras que podemos llegar a vivir, ¿no? Entonces participen, es importante que niñas, niños, adolescentes participen y que mamá y papá acompañen a los niños, ¿no? A las urnas. Así es. Iraíz, tú como ciudadana, ¿cómo ves esta promoción? ¿Ya te quedaron aclaradas las dudas? Sí, entiendo que es como hay un bien intrínseco en el hecho de participar de forma ciudadana. Creo que igual hay un reto importante en el hecho de romper la apatía, porque ya es algo que existe históricamente y vemos este tipo de mecanismos como con desconfianza, ¿no? Porque son nuevos y justamente son históricos, apenas estamos empezando a utilizarlos y creo que tiene que haber definitivamente más información, porque como decías, si yo no tengo información acerca de qué es una consulta ciudadana y qué es lo que voy a votar en la consulta, pues yo no tengo incentivos para votar. Entonces, en primera instancia tenemos que romper esa barrera de información para romper la apatía que nos separa de votar. Es correcto. Fíjate, perdóname, yo algo que celebro mucho en nuestra generación de niñas, niños, adolescentes, de verdad lo que estamos viviendo, es una generación súper fuerte. Se preocupan por el medio ambiente, se preocupan por la equidad, se preocupan por ser escuchados. Entonces, es algo que nuestra generación no tenía, ¿eh? Y nos están moviendo. Nos dicen, oye, es que los niños no se van a querer poner el cubrebocas. No, son los primeros que le dicen a la maestra, hay que el cubrebocas va en nariz y boca cubriéndolo. Nos enseñan. Yo confío mucho en esta generación, yo confío mucho en que van a ser ellas y ellos los que van a
poner el ejemplo en esta participación, pero mamá y papá no se pueden quedar atrás y deben llevarlos este fin de semana y hasta el 19 de diciembre a participar. Y que también ese tipo de mecanismos ya se han llevado a cabo en otras partes del mundo. Está el caso de Barcelona, que logra su independencia financiera, al igual que Inglaterra en la Unión Europea con el llamado Brexit. Son ejemplos de consultas ciudadanas en la cual se le dio la voz a la gente y donde emitieron su opinión, su punto de vista, y esto es algo que está ocurriendo en Jalisco y tenemos esa posibilidad. Sí. Me gustaría incluso, reforzando lo que dice la maestra, estoy completamente de acuerdo, la importancia de la educación cívica que sea significativa. Y entonces, la educación cívica, por un lado, requieres información, conocimientos, ¿no? Lo que reclaman, dice, ¿dónde está esa información, ese conocimiento? Entonces, una educación cívica empieza por ahí, pero para que sea significativa necesita el desarrollo de habilidades, de prácticas y de espacios donde ejercer esa formación. Entonces, un mecanismo de consulta popular es el espacio para que ellos puedan ejercerlo y hacerlo realidad, y que también les genera un aspecto de valores, ¿no? Pensar no en él, en lo particular, sino en la colectividad y en un bien más allá de manera conjunta. Eso es fundamental. Y en ese sentido también en el Instituto Nacional Electoral tenemos experiencias importantes. Acaba de concluir la consulta infantil y juvenil 2021 y fue precisamente un ejercicio, todavía no tenemos datos finales, pero de manera preliminar ya tenemos más de 6 millones de niñas y niños que participaron. Estamos, niños de 3 a 17 años, estamos hablando del 19% del total de la población en el país, de ese segmento, ¿no? Y eso es, y además cuando hablaba del enfoque adultocéntrico, previo a hacer el diseño de esa consulta, nosotros hicimos un sondeo a nivel nacional con niñas y niños para ver qué temas les interesaba, sobre qué quería que les preguntáramos, y precisamente el principal tema que solicitaban los niños era el medio ambiente. Les preocupa el cuidado del planeta, del medio ambiente. El otro tema que les preocupa es su bienestar personal y sus derechos, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Bien, pues ahí tiene usted estos diferentes puntos de vista de nuestros especialistas, Francisco Javier, Nadia Soto e Iraíz Aranzazú. Muchas gracias por haber participado en este programa especial que organizamos con mucho gusto aquí en Jalisco TV en conjunto con el Instituto Electoral y Participación Ciudadana. Sigan esta señal, muchas gracias.